y precisamente quisimos invitar, y yo le agradezco profundamente que nos aceptara la llamada, el propio senador Emilio Álvarez y Casa, a quien le damos la bienvenida esta tarde. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes. Con el gusto de saludarte, Jonathan. Buena tarde, y por tu conducto allá hasta San Luis Potosí, acá desde la Chilanga Banda en la Ciudad de México. Y te saludamos con mucho gusto, senador. Leo con detenimiento el más reciente X o el tweet que deja en su red el día de hoy. Menciona: como opositor y como presidente, López Obrador lucró con el caso Ayotzinapa, y ahora que los familiares le exigen cuentas, los vuelve a engañar y traicionar. Los familiares y activistas de los 43 expresaron en Palacio Nacional su enojo y frustración. No comparto la violencia como método de lucha, pero los entiendo. Escribe hoy hace unos momentos, senador. Es así, porque si alguien ha lucrado política y electoralmente del caso Ayotzinapa fue López Obrador. Es más, hasta un diputado Morena tiene, que viene de esa lucha. Uh-huh. Y fue en el 18 a Guerrero. Pero él intervino sin atribuciones e ilegalmente en la investigación. La dinamitó, Jonathan. Y él lo ha dicho, en una reunión donde estuvo él, estuvo el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, estuvo Olguert Manero como fiscal, estuvo Adán Augusto como secretario de Gobernación, y decidieron intervenir. Bajaron averiguaciones previas en contra de militares presuntamente responsables, cambiaron el sentido de la investigación, y eso llevó a la renuncia de Omar Gómez. Ahora, él no tiene cara para explicarle a los papás cómo, en lugar de ofrecer verdad y justicia y cumplir ese compromiso, protege a los militares en este pacto de corrupción e impunidad, Jonathan. A ver, senador, yo quiero empezar con esta parte porque las imágenes las vimos. Fueron delicadas y fueron... Sí. Pues que no se pudieron evitar en los diarios nacionales, pero el presidente lo involucra a usted y menciona que estaba detrás asusando o metiendo ideas a los normalistas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿En qué forma? Yo quisiera preguntarle directamente esto porque usted hizo posicionamiento de ello en la Cámara de Senadores. Sí, yo fui secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2012 al 2016. Y me tocó hacer el acuerdo entre el Estado mexicano y la Comisión para la intervención del grupo de expertos. Pero no intervine en la investigación. Tengo años, todo lo que va al Senado, que yo no he visto ni a los padres ni a los muchachos. Respeto mucho su lucha y no intervengo, no conduzco, no hablo, no estoy relacionado con ellos. Y me parece que por eso, quienes podemos hacer una crítica de la traición, un servidor, el Centro Pro Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la CIDH, el GEI, los abogados, somos señalados de una manera falsa, calumniosa y artera para intentar minimizar el impacto de su traición. Yo no tuve nada que ver, y es más, lo dije en el tweet que tú leíste, yo no acompaño esos métodos de lucha. El otro día, antes de Palacio Nacional, estuvieron en el Senado, aventaron petardos con clavos. Fueron a la Cancillería y, según tengo entendido, aventaron 16 petardos, rompieron vidrios e hirieron personas. Fueron al centro de arraigo, ahí también rompieron otra puerta. Yo no comparto esos métodos de lucha, pero claro que después de tantos años de dolor y sufrimiento, la gente está enojada. Hay una pinta, Jonathan, en Palacio Nacional, que me parece es la clave que hubiera evitado estos conflictos. Dice esta pinta: solo queremos un diálogo. Si el presidente hubiera cumplido con lo ofrecido, o por lo menos los hubiera recibido, todos estos problemas se hubieran podido evitar, Jonathan. La forma de la respuesta fue la que más... También se notaba que desde el 1 de marzo que arrancó la elección, la banderada de la 4T, los quisieron como ignorar, incluso hasta tapar, ¿no? Con las mantas enormes de la candidata, como diciendo no están en este momento. Ya se estaban enojando desde ahí los padres, ya venían enojados, pero creo que ahí va el detonante, y lo de las escenas de ayer me parece que fue una bomba que le explota en Palacio Nacional porque el mismo presidente la había encendido al tener a los padres normalistas con su causa política. Absolutamente. Y el mismo presidente
con su desdén, con no recibirlos, con darle la espalda, es el responsable de esto. Él nos dijo, no ahora, no ayer, lo dijo antes, él intervino personalmente en las investigaciones, Jonathan. ¿Cómo no van a estar enojados los padres? ¿Cómo no va a haber un reclamo? Pero déjame decirlo así, déjame darle una perspectiva como hacen en televisión, un zoom out. Uh-huh. Esto es un reflejo de un problema estructural. Ayotzinapa pone de manifiesto lo que está pasando con las desapariciones en México. Y como no pueden avanzar en la justicia, como la política pública es miserable para responder a las víctimas, desaparecen a los desaparecidos. Ayer tuvimos una conferencia de prensa con madres víctimas de sus hijas de feminicidio o desapariciones. Y me decía un papá, hablé al Centro Nacional de Identificación Humana, ese que presumieron con bombo y platillo, ya ni me contesta en el teléfono. Lo que ha venido pasando es que han dado la espalda a las víctimas y claro, no se hace cargo que hay un poderoso motor que mueve el reclamo y la búsqueda de justicia. Es el amor a los familiares, Jonathan. No soy yo, no es el PRO, no hay un complot, no hay quien esté meciendo la cuna. Es la búsqueda de justicia de quien busca al ser amado. Esa es el verdadero motor de lo que aquí está pasando. Buscar siempre culpables, ¿no? Desde Palacio Nacional, cuando las cosas están cada vez más cerca. Y yo quisiera también preguntarle, senador, ¿por qué esta tragedia marcó al país? Incluso un sexenio empezó a desquebrajarse desde aquella noche en Iguala Guerrero de 2014. Han pasado casi ya 10 años y pareciera que ya no hay ni verdad histórica, ni verdad real, sino que simple y sencillamente es los culpables. ¿Cuáles? Pues los que vayan apareciendo en el camino. Esta estrategia de mentir y calumniar a defensores de derechos humanos, criminalizándolos porque eso es lo que está haciendo, es una estrategia para distraer su responsabilidad. Pero ayer cuando vi las imágenes de lo que pasó en el Palacio Nacional, me pareció un déjà vu. Me pareció como el recuerdo de algo que ya habíamos vivido. Uh-huh. Peña, en su momento, no ponderó bien el impacto que tienen los derechos humanos y la causa de la justicia. López Obrador se montó en esta causa, lucró con ella, reclamó, y ahora le está pasando lo mismo que con Peña. Ataca a los organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, ningunea a las víctimas, cree que así puede salir adelante y no lo creo, honestamente, no lo creo. ¿Por qué, senador? Porque al final Andrés Manuel dice, quiero que esto se aclare todavía. A ver, es que son dos momentos, porque incluso cuando le dice la reportera de Proceso, ya están aquí afuera, van a entrar, los va a recibir, y la respuesta inmediata del mandatario es no, porque están siendo provocados, son provocadores, vienen están siendo controlados por sus asesores, como si los propios padres, a pesar de todo lo sucedido en 10 años, se iban a dejar controlar, senador. Me parece por eso muy ofensivo que los trate así, que los ignore, que el desdén, y que encima les diga que son manipulados. Uh-huh. El presidente dice que los va a recibir en 2 semanas. Yo no lo creo. Pero me parece muy irresponsable, Jonathan, porque mira, yo ayer lo dije en el Senado de la República, yo hago responsable de mi seguridad y de mi familia a López Obrador, porque esto nos pone en una condición de riesgo, con unos y con otros. No faltará quien pueda querer quedar bien con él y nos haga algo. Pero también le exijo el derecho de réplica, porque él se encierra en su palacio, pero usa recursos públicos que son de todos nosotros, usa condiciones públicas que son de todos nosotros, y no se puede construir justicia con mentiras, y no se puede luchar contra la impunidad desde la calumnia. ¿Por qué está tanto usted en la cabeza del mandatario? Sé que no leemos la mente ninguno de nosotros, pero aparece usted en momentos como este, y luego yo lo hablaba con colegas, de que a final de cuentas usted ha sido un referente en materia de derechos humanos, senador, en su experiencia en internacional, cuando sale del país a especializarse en derechos humanos, que lo respalda una trayectoria, y cuando la causa es de las más nobles,
hay mayor ira por parte del mandatario nacional y aparece constantemente en su cabeza su nombre, lo acusa de pseudo defensor de derechos humanos. Estoy utilizando las palabras que le mencionan, Sí, facho, en fin. Y la realidad es que tiene una amplia trayectoria en ello. Y yo nada más me acuerdo el papel que ahorita está haciendo Rosario Piedra y no sé qué está haciendo ella. es una vergüenza por su historia, por su trayectoria, por su herencia, estar de aplaudidora del gobierno. Sabemos más de la CNDH por sus escándalos, por sus omisiones, por sus silencios. Es muy, muy triste que la instancia para defender víctimas ahora se dedique a aplaudirle al gobierno, arrodillada, absolutamente entregada. El último informe que sacaron criticando a la marcha el 18 de febrero no puede ser más una demostración más que de complacencia y aplauso de foca al presidente y al autócrata en turno. ¿Por qué le parece tan incómoda mi trayectoria a López Obrador? Honestamente no lo sé. No, eso ya pareciera materia de psicólogo, porque sí, efectivamente, me ha dedicado muchas mañaneras. Ya estoy a punto de pedirle calendario de cliente frecuente. Pero me parece que lo de ayer sí pasó un límite, porque es una manera de criminalizar a los defensores, es una manera de intentar distraer. ¿Y por qué creo que nos ataca? Pues porque somos las personas que podemos señalar lo que está haciendo mal. Y cuando hay una amenaza en reserva moral, en reserva ética, en demostración de hechos, el presidente es particularmente agresivo, sean periodistas, sean investigadores, sean organismos internacionales. Todo lo que el presidente ve como posible competencia en reserva ética o moral, él lo ataca. Yo tengo efectivamente, Jonathan, más de 30 años trabajando en derechos humanos. Por mi trabajo, pues he recibido ataques del PRI, del PAN, del PRD, ahora de Morena, y voy a seguir defendiendo derechos humanos, pero es un problema el presidente, que solo le gustan los aplausos. Y cuando uno señala los problemas que se viven en este país, que él dibuja como una especie de fantasía, una especie de Disneylandia, pues se enoja. ¿Por qué ocupa un especial lugar en sus calumnias? No lo sé. Honestamente, eso es producto ya creo que más de psicólogos. Pero lo que sí me queda claro es que él busca criminalizar a defensores de derechos humanos que podemos señalar con autoridad y con fundamento la traición que le está haciendo a las víctimas. Y entrando en la parte final de esta conversación que tenemos con usted, senador, Ayotzinapa, ¿qué representa? Porque es una cicatriz que tal vez, una herida que tal vez nunca terminó a cicatrizar, siempre estaba abierta, siempre, y lo recordaba al comienzo de este programa, cuando Ayotzinapa, el cartucho de Ayotzinapa explotó, se derrumbó, Alejandro Encinas lo sacan de la Comisión de la Verdad, el grupo interdisciplinario de expertos independientes se va diciendo nos topamos con un muro, ya no nos dejaron investigar, el ejército puso un muro que no nos dejó pasar a investigar y al presidente defendiendo a los soldados y vemos esto, a veces a mí como ciudadano me hace preguntarme, ¿y entonces Ayotzinapa dónde queda? ¿En el limbo colectivo? Es decir, nunca sucedió porque llegó otro hombre, otra visión, otra lectura política y ahí sí ya Ayotzinapa jamás sucedió, senador. Ese es justo el gran problema de este gobierno. Generó expectativa, generó promesas y uno a uno ha ido dando la espalda y cerrando las puertas. Su propio colaborador Encinas, como mencionas, dijo los problemas. El GIEI los dijo. El fiscal especial Omar Gómez lo dijo. Y todos están fuera ahora. Ajá. También están fuera de Palacio Nacional las víctimas y los padres. El presidente uno a uno ha ido traicionando sus compromisos, sus ofertas. Y por eso es tan ilustrativo Ayotzinapa, porque es un caso emblemático. Si en este caso emblemático, el gobierno que ofreció la transformación, el cambio y la esperanza actúa así, ¿qué se puede esperar las otras víctimas de familiares de personas desaparecidas? ¿Qué se puede esperar de otros temas? Por eso es tan emblemático e ilustrativo lo que está pasando. En lugar de recibirlos, el presidente corre. Ahora está en Tamaulipas.
Mañana le tendrá miedo a las mujeres y no está en Palacio. Me parece que nos pone de manifiesto lo que está pasando de manera estructural y por eso es tan delicado. Las víctimas, y me consta, le depositaron su confianza y también su voto, pero ellas, como muchos más, hoy se llaman engaño y traición. Y no son palabras mías, lo han dicho los propios papás del caso Ayotzinapa, que sí, es una herida abierta, y por eso mismo había la expectativa de que este gobierno lo atendiera. Jamás esperamos la militarización de López Obrador. Jamás esperamos que él optara por encubrir a los militares en lugar de cumplir su compromiso de verdad y justicia, Jonathan. Uh-huh. Sí. Recuerdo cuando la reportera le pregunta, ¿se imaginaba usted que iba a llevar el sueño de, bueno, eso también lo dijo Cecilia, pero que iba a ser el mayor defensor, lo dice la reportera, ¿se imaginaba ser usted el mayor defensor del ejército? Y Andrés Manuel inmediatamente, sí. Y recuerdo la carta de Sicilia, de Javier Sicilia, cuando le dice, también otro que creyó y le dio su confianza, y usted estuvo mucho con Javier Sicilia, recuerdo, senador, en la caminata por la paz. En efecto. Sí, adelante, perdóneme. Todo eso, la Comisión Ejecutiva de Víctimas que se hizo del movimiento con Javier, dinamitada, la CNDH, dinamitada, la Comisión Nacional de Búsqueda para proteger a las familias de personas desaparecidas, dinamitada, sin recursos, sin capacidad de operación. Por eso hay tanta indignación, por el engaño, por esta conducta tan de dejar de lado, tan no atender. Eso por supuesto que frustra y me parece que le va a pasar un poco lo que a Peña, no ponderar el debido tamaño de la fuerza ética de las víctimas. ¿Llegó a hablar usted de cerca alguna vez con López Obrador, senador? Tiene años que no lo hago. La última vez que tuve una posibilidad de cruzarme con él fue en la ceremonia oficial cuando Claudia Sheinbaum asumió como jefa de gobierno. Yo estaba en un pasillo y él pasó. Como senador de la República nunca he sido invitado a una reunión con el presidente. López Obrador solo se reúne con los de su partido. No tiene una visión de Estado que permita construir acuerdos de largo plazo más que con los que piensan como él. Y fuera de eso, tiene años que no me reúno. Como jefe de gobierno, yo en la Comisión de Derechos Humanos lo vi 2, 3 veces. De 4 informes que di fue a 1. Pero más allá de que tengamos o no una cercana relación, eso resulta innecesario. Lo que importa es que él atienda a las víctimas. Uh-huh. Y como no las atiende, pues busca calumniarme a mí y a otras personas. Senador, yo le pediría que sigamos al habla, siempre agradeciéndole la disponibilidad de estar con nosotros aquí en Global Media y de antemano siempre un gusto saludarle. Cuídese mucho. Soy yo el agradecido. Un fuerte abrazo. Buena tarde. Emilio Álvarez y Casas, senador del Grupo Plural, con nosotros en esta tarde.